Analizaremos aquí las razones financieras convencionales de la compañía Bimbo a lo largo de los últimos 3 años. Estas razones financieras las compararemos contra un benchmark que puede ser, por ejemplo, el promedio de estos indicadores a lo largo del tiempo, o puede ser un valor extraído de las mejores prácticas o de los deseos de la gestión de la empresa. Luego compararemos estos valores contra este benchmark y estableceremos porcentualmente si este valor está por encima o por debajo de lo esperado. Si está por encima, le daremos un valor de 1. Si está por debajo, le daremos un valor menor que 1. Y finalmente, con los valores obtenidos de todos los indicadores, estableceremos un scorecard que nos dirá si la empresa en conjunto, en toda su operación, ha mejorado o empeorado en el tiempo. Paralelamente, haremos un análisis convencional de DuPont. El tipo de indicadores que analizaremos aquí son los convencionales: indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de endeudamiento, de rentabilidad, de valor agregado. Estamos hablando aquí de el EVA y el flujo de caja libre. Indicadores de crecimiento, un poco de análisis horizontal, y los indicadores típicos de los múltiplos de mercado. Vamos entonces a estimar los indicadores de liquidez. Una primera cifra muy simple es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, que estimaremos solo como referencia, que luego mejoraremos cuando hagamos el análisis de la prueba ácida. Para facilitar la estimación, abrimos una hoja adicional que nos permitirá movernos fácilmente entre la hoja donde tenemos las cifras financieras y esta hoja que es la hoja de cálculo. Muy bien, vamos a proceder. Entonces, vamos a calcular el activo corriente menos el pasivo corriente del año 2017. Activo corriente menos pasivo corriente. Observamos que es negativo, que los pasivos son superiores al activo y se han mantenido así durante todo el periodo de análisis. Para algunos esta no es una buena noticia, para otros sí lo es. En principio podría decirse que la operación, los pasivos generados son superiores a los activos, queriendo decir eso, que la operación genera recursos que hacen que los inversionistas de la empresa deban colocar menos recursos ellos mismos. Vamos a estimar ahora un indicador tradicional, la prueba ácida, que es utilizar una corrección del activo corriente, que es eliminar el menor indicador o el indicador menos líquido, que es el inventario, del cálculo. Activo corriente menos el inventario, lo dividimos entre el pasivo corriente. Encontramos que este es un valor inferior a 1. El análisis convencional nos dice que el benchmark debería ser a 1, debería ser igual a 1, de tal manera que los activos corrientes líquidos sean superiores o tengan el monto suficiente para pagar toda la deuda o el pasivo corriente. No lo es así, parece ser que es una forma
de operar consistente de esta compañía. La posición de caja no es otra cosa que dividir el efectivo y disponible de la compañía entre el activo total. Esto es una medida de la liquidez. Vemos que este efectivo está rondando el 2% de la compañía, quiere decir que se ha mantenido razonablemente estable. Pasamos ahora al análisis de los indicadores de actividad. Tenemos tres indicadores básicos: la rotación en días de las cuentas por cobrar, la rotación en días de los inventarios y la rotación en días de las cuentas por pagar. La combinación de estos tres nos da el ciclo de efectivo. Veamos entonces cómo han evolucionado estos indicadores. El indicador tradicionalmente se calcula como 365 multiplicado por el monto de las cuentas por cobrar, dividido en este caso entre los ingresos o ventas. Vemos que está alrededor de 33 días. Observamos cómo ha evolucionado en el tiempo, muy estable este valor. Hacemos un análisis similar para los inventarios: 365 por el monto del inventario. Y en este caso lo dividimos sobre el costo de los bienes vendidos. El proxy más cercano que tenemos son los egresos, puesto que están negativos. Le anteponemos un signo negativo al egreso y encontramos que los inventarios rotan alrededor de 12 días. Un valor que también se ha mantenido estable. Cálculo similar hacemos para las cuentas por pagar. Nos vamos a los pasivos corrientes, cuentas por pagar, y dividimos este valor también con el egreso. Le anteponemos el signo negativo y vemos que las cuentas por pagar tienen una rotación de alrededor de 28 días. La suma de las cuentas por cobrar en días más los inventarios en días menos las cuentas por pagar nos dan lo que se denomina el ciclo de efectivo. ¿Qué tanto tiempo un peso mexicano invertido en la operación retorna a la misma? Este valor ha ido reduciéndose en el tiempo, pasando de 18 días a 13 días, lo cual es una buena noticia para la empresa. Hay empresas que tienen valores negativos incluso, quiere decir que la operación pone dinero. Terminamos estos indicadores de actividad calculando un indicador muy tradicional, que es la rotación de activos totales, que no es otra cosa que dividir las ventas sobre los activos totales de la compañía, para observar qué tantas ventas producen los activos. Vemos que este número es muy estable. Básicamente quiere decir que una unidad de activos totales produce en general una unidad de venta.